Muy buenas tardes, profesor Boris Padilla. Mi nombre es Laura Ulloa y junto con mi compañero Fernando Villalobos compartimos con usted el trabajo de experimentación de un objeto en caída libre y lanzamiento vertical. Este experimento se realiza en el curso de de Física Mecánica 1 para la carrera Ingeniería Civil Química. El trabajo consiste en, primero que nada, la lectura y respuesta del archivo de laboratorio, continuando con la grabación de videos de caída libre y lanzamiento vertical, para luego hacer la representación gráfica y análisis de datos obtenidos mediante el uso del programa Tracker. Luego tenemos la comparación de datos de los integrantes del grupo y finalmente la obtención de conclusiones de acuerdo al experimento teniendo en consideración errores en este. Las preguntas de exploración para este trabajo son las siguientes. Número 1. ¿Cuándo se considera que el movimiento de un objeto es caída libre? Número 2. ¿Qué magnitudes físicas son despreciables en el movimiento de caída libre? Número 3. ¿Qué ocurre con la velocidad de un objeto en caída libre a medida que avanza el tiempo? Número 4. ¿Existe una única ecuación que describa cómo cambia la posición en función del tiempo para un objeto en caída libre? Si su respuesta es afirmativa, escriba dicha ecuación indicando a qué corresponde cada variable. Y la última es si existe alguna diferencia entre caída libre y lanzamiento vertical. Explicar. En la 1 se considera caída libre el movimiento de un objeto que cuando cae desde el reposo con una cierta altura, el objeto, ya que se encuentra en caída libre, sufre una aceleración que en este caso será la gravedad, la cual es constante si ignoramos la resistencia del aire. Además, el desplazamiento de este objeto solo ocurre en el eje vertical, o sea, en el eje Y, y hacia el centro de la gravedad. La segunda pregunta es si en caída libre las magnitudes físicas se consideran despreciables. Bueno, una que se considera sí o sí despreciable es la fuerza de roce del viento. También se puede considerar despreciable la densidad del medio, aunque esta puede no serlo en ciertos casos. En la 3, a medida que el movimiento del objeto en caída libre avanza, la velocidad del objeto es cada vez más negativa, es decir, aumenta en valor absoluto debido a que la aceleración es constante. Por lo tanto, la velocidad será cada vez mayor pero dirigida hacia abajo. Esto significa que el movimiento se va haciendo más rápido a medida que transcurre el tiempo. Para la cuarta respuesta tenemos que solo existe una ecuación para determinar la posición en función del tiempo. Esta está descrita como se ve ahí, como posición final es igual a la posición inicial más menos la velocidad inicial por el tiempo más menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. En la 5 sí existe una diferencia entre caída libre y lanzamiento vertical, ya que en caída libre la velocidad inicial del objeto es cero, debido a que se encuentra en reposo, donde su desplazamiento es en un sentido, o sea, solo para abajo. Por otro lado, el lanzamiento vertical requiere de una fuerza inicial, por la cual la velocidad inicial no es cero, donde si lanzamos un objeto verticalmente hacia arriba, alcanzará a una altura máxima y luego de llegar a su punto máximo sufre una caída libre. Aquí tenemos las gráficas de un objeto en caída libre y lanzamiento vertical. A la izquierda caída libre y a la derecha lanzamiento vertical. Ahora, ¿dependen estas gráficas de un sistema de referencia? Bueno, la forma de las gráficas no depende de un sistema de referencia. Sin embargo, su posición en el eje X como Y sí depende del sistema de referencia que utilicemos. A continuación tenemos los videos grabados por mí. Primero caída libre, luego lanzamiento vertical. Aquí tenemos los gráficos de caída libre, donde el eje Y versus el tiempo y la velocidad en el eje Y versus el tiempo son bastante similares al modelo teórico de estos gráficos, con algunos pequeños detalles. Luego, la gráfica de la aceleración en Y versus el tiempo no se parece en nada a la del modelo teórico, ya que esta debería ser paralela al eje X. Al igual, a la derecha tenemos los datos de la tabla y la gravedad experimental que me dio, que fue menos 8,336 metros sobre segundo cuadrado. Aquí tenemos los gráficos de lanzamiento vertical, donde, al igual que en el caso anterior, para el eje Y versus el tiempo y la velocidad en el eje Y versus el tiempo, los gráficos son bastante similares a el modelo teórico con pequeños detalles. De nuevo, con la aceleración en el eje Y versus el tiempo, tenemos una gráfica que no se parece a la real del modelo teórico. Y a la derecha tenemos la gravedad experimental en valor absoluto, que me dio 8,83 metros partido en segundo, acompañado de la tabla.
A continuación tenemos los dos videos que fueron grabados por parte mía. El video 1 de caída libre y el video 2 de lanzamiento vertical. Acá se pueden ver los gráficos de caída libre. En el primer gráfico, el gráfico de la posición del eje Y en relación con el tiempo es similar al modelo teórico, por lo tanto estaría bien. El gráfico de la velocidad en Y en relación con el tiempo tiene mucha similitud con lo teórico, ya que se encuentra en el mismo cuadrante. En el gráfico de la aceleración Y en relación con el tiempo, no se asemeja en nada con el modelo teórico, ya sea por algún error experimental o por condiciones del aire. Acá a continuación se ven los datos resultantes del gráfico en caída libre y la gravedad experimental que me dio menos 10,006 metros partido segundo al cuadrado. A continuación se ven los análisis del gráfico de lanzamiento vertical. Tanto en el gráfico de la posición en el eje Y en relación con el tiempo y el gráfico de velocidad en Y versus el tiempo son muy parecidos al modelo teórico. Se diferencian en el punto de donde parte el objeto. En el gráfico de aceleración en Y relacionado con el tiempo no se parece tampoco en el modelo teórico, ya sea por algún error o por otro factor externo al programa. A continuación se ven los datos resultantes del gráfico de lanzamiento vertical y la gravedad experimental que me dio menos 10,400 metros partido segundo al cuadrado. Conclusiones. Primero tenemos los errores relativos porcentuales para la gravedad en cada caso de los experimentos que hicimos. Por una parte los míos y los de mi compañera Laura, como se pueden ver en la pantalla. Bueno, cada uno de los cálculos obtenidos de error relativo porcentual fueron muy distintos. Unos fueron cercanos al 15% y otros inferior a él. Como grupo llegamos a la conclusión que esto se debe a que pueden ser causas externas al tracker, como que al grabar la cámara no estuviera quieta o que se escogió algún objeto que no se ve bien en el programa. Asimismo pudo afectar el aire y se puede decir también que el lanzamiento vertical no siempre será perfecto y eso se verá reflejado en los gráficos. Aprendimos a utilizar y comprender el programa Tracker de buena manera. También se analizó y se comparó cada gráfico para llegar a un resultado claro. Nuestras mayores dificultades fueron con las masas puntuales de los videos, ya que el procedimiento fue bastante engorroso. Otra dificultad que tuvimos fue con el uso del programa, ya que era la primera vez que lo utilizábamos. Lo que más nos gustó fue que el aprendizaje se produjo a través de la experimentación directa, lo que nos permitió lograr un aprendizaje significativo, puesto que el proceso involucra la utilización del aprendizaje conceptual, así como experimental. Y finalmente, acá se encuentran las bibliografías que utilizamos. Muchas gracias por su atención.